Nosotros, como nación, en los Estados Unidos, nos hemos enorgullecido bastante de ser una nación religiosa. Las iglesias cubren el paisaje en varias imágenes, como las del estilo de Norman Rockwell de la América tradicional. Se pueden ver diversas iglesias en el paisaje. De hecho, siempre me ha parecido interesante, particularmente en las áreas del sur, que es la mayor parte de las áreas en las que he estado, al visitar a personas en zonas rurales. Cuando uno da indicaciones en un área rural, casi siempre hay una o dos iglesias bautistas que figuran en las direcciones. Quiero decir, casi no se pueden dar direcciones en algunos de estos lugares rurales sin mencionar una iglesia o dos. Porque cuando bajas por esa carretera, llegas a esa iglesia bautista en la esquina de allá. Y ahí es donde das la vuelta. Y probablemente ese sea el único punto de referencia. Cuando sales por los bosques y atraviesas un lugar, bajas por un camino en el que piensas que nadie ha estado antes, llegas allí y hay una pequeña iglesia. Y ese es el punto de referencia. Y hay un sendero de tierra que atraviesa los bosques, y ahí es donde bajas. Y es, ya sabes, simplemente parte del paisaje. Las imágenes tradicionales, y las has visto, ya sabes, el pequeño valle y la iglesia blanca de tablones con la gente señalando hacia arriba. ¿Y sabes qué podría ser más religioso? Ahora, en ciertas áreas del país, hay varios tipos de artefactos religiosos y símbolos y señales que se ven. Varía en diferentes áreas, ya sabes, según el tipo de religión. Algunas religiones los usan mucho más. Por ejemplo, recuerdo un área en Missouri. Había muchas personas en el área, en la parte de Missouri donde estábamos, y, por supuesto, cerca del río Mississippi, había muchos católicos alemanes. Muchas personas alemanas, y eran básicamente luteranos o católicos, pero había muchos católicos alemanes allí en ese tramo. De hecho, había un área en la carretera entre Cape Girardeau, Missouri, y San Luis, Missouri, antes de que terminaran la autopista interestatal por allí, que era una carretera horrible. Era una carretera en la que había una considerable cantidad de accidentes, porque la carretera daba muchas vueltas. Era una de esas pequeñas carreteras de 2 carriles estrechos, y seguía girando y subiendo una colina y dando la vuelta en una curva, y había muchísimo tráfico, porque esa era la carretera que iba entre San Luis y Memphis y bajaba hacia el sur, y así todo el tráfico pesado de camiones y todo pasaba, una cantidad tremenda de tráfico iba y venía por ese tramo. Y con ese tipo de carretera, por supuesto, era arduo adelantar, y aún así el tráfico se acumulaba y avanzaba lentamente, y claro, ya sabes cómo es la gente, se frustra e intenta adelantar de todos modos, lo que en muchos casos significaba adelantar en colinas o curvas, y el índice de muertes resultante era muy alto. De hecho, fue interesante. El único lugar en el que estuve así, pero en el que realmente tenían, ya sabes, esos viejos letreros de Burmashed, que algunos de ustedes recuerdan de hace unos años, supongo que hace, unos 15 o 20 años, cuando realmente cubrían el paisaje, esos pequeños carteles que ibas leyendo al pasar. Bueno, tenían algunos letreros como esos. No eran de Burmashed. De hecho, la Iglesia Católica los había puesto, y eran varias oraciones. En realidad, lo que eran como los últimos ritos impresos en esos pequeños carteles, y si ibas conduciendo por la carretera, podías leerlos, ya sabes, Dios te salve, María, Madre de Dios. Y seguía así en diferentes carteles. Ya sabes, ibas leyendo todo, eran como 6 carteles. Y así que en realidad podías, ya sabes, prepararte mientras ibas por la carretera de los accidentes. Porque supongo que ellos lo pusieron ahí, ya sabes, pensaron que era. No sé cuántas personas tuvieron accidentes porque estaban leyendo los carteles y no prestaban atención al camino, pero en fin, veías ese tipo de cosas. Y, por supuesto, en varias áreas, encontrabas muchas imágenes religiosas, todo tipo de figurillas y velas e incienso. De hecho, cuando estuve en el sur de Texas, alguien había mejorado el mercado. Habían puesto incienso sagrado en un aerosol, y debía rociarse en cierta configuración. Estaba a la venta allí. Y era, ya sabes, supongo que lo más nuevo. La tecnología avanza. Pero una de las cosas que, por supuesto, la gente nota cuando entra en contacto con la Iglesia de Dios es el hecho de que normalmente no tenemos muchas de las formas externas de lo que la gente considera como religión.
Ahora bien, por supuesto, la mayoría de los lugares en los que nos reunimos son instalaciones rentadas, y quizás la gente no espere encontrar campanarios ni ventanas de formas extrañas ni varios artefactos alrededor. Pero si fueras a un área, ya sabes, cuando construimos el auditorio, por ejemplo, en Pasadena, o fueras al campus de Big Sandy, en varios lugares donde hemos construido, no encuentras esas cosas. ¿Por qué es eso? ¿Hay realmente algo malo en algunos de estos símbolos? Ya sabes, encuentras varias cositas que la gente usa. Esto se ha convertido en varios pequeños amuletos que la gente lleva colgados en el cuello. Encuentras de todo, desde cruces hasta los signos del zodiaco, hasta todo tipo de cosas. Y, ya sabes, si le dices algo a alguien sobre un objeto como ese, su comentario, por supuesto, es, bueno, yo no adoro eso. Ya sabes, sé que eso no es Dios. Yo no adoro eso. Si le preguntaras a alguien que, ya sabes, tuviera varios de estos artefactos, tal vez en su casa o donde sea, te diría algo parecido a eso. Ellos no afirman que esa imagen o esa pequeña estatuilla sea su Dios, literalmente. ¿Hay algo malo en ello? ¿Es solo una cuestión de actitud? Ya sabes, bueno, sé que eso no es nada. ¿Qué pasa si estabas de compras? Tal vez estabas visitando algún lugar y viste algunos pequeños adornos bonitos. Tal vez estabas visitando un pueblo indígena o quizá viajaste a algún lugar del mar extranjero. Tal vez estabas en Hawái o en algún lugar así. Y encontraste algunas cositas encantadoras. Ya sabes, parecían lindas. Tal vez estabas en un área y las veías alrededor, varias pequeñas estatuillas que representaban todo tipo de, en realidad, deidades paganas. Ya sabes, desde tótems hasta pequeños budas en miniatura. Lo que quieras. ¿Hay realmente algo malo en eso? ¿Es simplemente una cuestión de, bueno, ya sabes, es cuestión de tu actitud? Ya sabes, sé que eso no es Dios. Simplemente vi este adorno lindo. Me gusta ponerlo aquí en mi escritorio. Me gusta ponerlo allá. ¿Está bien? ¿Hay algo malo en eso? Bueno, quiero que entendamos algunas cosas hoy que creo que pueden ser útiles. Y no solo en cuanto a estas cosas que son externas y obvias, algunas de las cosas en las que podríamos pensar. Pero notemos en Éxodo 20. Leímos la semana pasada que Dios dijo que no debemos tener otros dioses delante de Él. Ahora continuemos con el segundo mandamiento en Éxodo 20, versículo 4. Dios dijo, no te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, el Eterno, tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dice aquí que no debemos hacer ninguna imagen tallada de nada, ninguna semejanza de nada que esté en el cielo arriba, en la tierra debajo o en el agua abajo, para inclinarnos y adorarla, para inclinarnos ante ella o servirla. Ahora, ¿de qué está hablando Dios aquí? Hablamos de ídolos y de idolatría, y creo que hay varias ramificaciones de eso que ciertamente se aplican a nosotros en nuestro contexto moderno, que tal vez no consideramos tanto. Pero quiero que nos enfoquemos en este mandamiento hoy y entendamos un poco más claramente lo que Dios realmente nos está diciendo. Lo que Dios requiere de nosotros, entendiendo que tal vez hay algunas áreas que realmente no hemos pensado y en las que podríamos estar violando ese mandamiento. Dios dice que es un asunto crucial para Él. Ahora bien, es un poco interesante si vienes de un trasfondo católico o luterano, y no sé, tal vez haya otros también, pero creo que principalmente son los católicos y los luteranos. Si aprendiste los 10 mandamientos cuando eras niño en la iglesia católica o en la iglesia luterana en su forma corta, no aprendiste sobre este mandamiento en particular porque, en la forma en que está numerado y en la manera en que los mandamientos se memorizan en la forma corta, este mandamiento se deja fuera. Aprendías que no debías tener otros dioses delante de mí. Aprendías que el segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento es acordarte del día de reposo. El cuarto mandamiento es honrar a tus padres. El quinto mandamiento es no matar. El sexto mandamiento es no cometer adulterio. El séptimo mandamiento es no robar. El octavo mandamiento es no mentir.
Y luego, cuando llegas al noveno mandamiento, encuentras que el noveno mandamiento, según la versión católica y luterana, es no codiciar la casa de tu prójimo. Y el décimo mandamiento es no codiciar la esposa de tu prójimo hasta que llegues a los reyes. Quizás no te habías dado cuenta de eso, aunque diría que cualquiera de ustedes, aquellos de ustedes que vienen de ese tipo de trasfondo, memorizan esos mandamientos cuando eran niños. Así es como los aprendiste. Así es como los verás impresos en su forma impresa cuando los ponen en forma corta. Y, por supuesto, cuando haces eso, hay un mandamiento que se deja fuera. Y simplemente lo pasan por alto, y dicen, bueno, en realidad no lo estamos dejando fuera. Eso es solo parte del primer mandamiento, y simplemente lo decimos en forma corta. No queremos enredarnos con todo esto. Pero esto es realmente parte de, obviamente, cuando uno pasa por aquí, esta es obviamente la manera en que es, la manera en que los judíos siempre lo han entendido, la manera en que siempre lo han reconocido, y ciertamente parte de lo que Dios dijo. No hagas imágenes si fueras a inclinarte y adorarlas. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, entendámoslo. Comencemos a repasar algunas escrituras y entendamos cómo Dios realmente amplió este mandamiento y entendamos algunas de las maneras en que este mandamiento es violado. En Éxodo capítulo 20, versículo 23, Dios dice muy claramente, no hagáis conmigo dioses de plata, ni haréis para vosotros dioses de oro. Ahora, ¿qué significa, no haréis conmigo dioses de plata? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 20, y notemos otro paralelo. Ezequiel, capítulo 20, versículo 39, en cuanto a vosotros, oh casa de Israel, así dice el Señor Eterno, servid cada uno a sus ídolos, y después también, si no queréis escucharme, pero no contaminéis más mi santo nombre con vuestros dones y con vuestros ídolos. Ahora, ¿cómo contaminaban el santo nombre de Dios con sus dones y con sus ídolos? Ya sabes, a veces algunas personas piensan en la idolatría. Si pusieras un tótem indio y dijeras, inclínate y adóralo, o si pusieras un Buda dorado y dijeras, inclínate y adóralo, bueno, la gente diría. Sí, eso es idolatría. Pero si tuvieras una pequeña estatua que representara a María, o que representara a Cristo, o que representara a algún santo u otro, dirían, bueno, eso no es idolatría, eso no es un ídolo. Bueno, estamos adorando a Dios. Esto es solo una ayuda para adorar a Dios. Dios dijo, no haréis conmigo dioses de plata. No haces pequeños artefactos de plata y los llamas con el nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí en Éxodo 20, versículo 23. Más adelante, en Ezequiel 20, versículo 39, el que leímos, Dios dijo, mirad, queréis servid ídolos, pero no contaminéis más mi nombre con vuestros dones y con vuestros ídolos. Ahora, ¿cómo contaminaron el nombre de Dios? Bueno, tomaron el nombre de Dios y dijeron, estamos sirviendo a Dios. Y esta pequeña imagen aquí nos recuerda a Dios. Estamos trayendo este don, que luego presentaban delante de esta imagen, y decían, estamos trayendo este don a Dios. Dios dijo que estaban contaminando su nombre. Dios dice que esa no es la manera en que debe ser adorado. No haces imágenes para ser llamadas con el nombre de Dios. No tienes que llamarlo Buda, no tienes que llamarlo con el nombre de alguna deidad pagana, Baal o Moloch o Dagón o lo que sea. No tienes que llamarlo con algún nombre pagano para que sea un ídolo. Dios dice, no hagas algo para llamarlo con mi nombre porque estás contaminando mi nombre. Estás contaminando mi nombre cuando ofreces dones de esta manera o cuando adoras de esta manera. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 4. Dios dice aquí, no os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. No hagáis pequeñas imágenes. No hagáis ídolos para, entre comillas, recordaros de Dios. Esa no es la manera en que Dios debe ser servido. Ahora, vayamos un poco más adelante en Levítico, capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. Ahora, Dios no se está repitiendo completamente aquí. Hay varias cosas diferentes que se mencionan. Realmente no se entiende solo leyendo la versión King James. No está claro aquí.
Pero los ídolos y las imágenes talladas eran bastante similares. Los ídolos principalmente tenían que ver con la competencia. Pero cuando dice, ni os levantaréis estatua, esto tenía que ver con un tipo particular de obelisco erguido. De hecho, a eso se refería, una especie de imagen vertical. No era una figura tallada como un hombre o un gato o un perro o algún animal o algo. Era básicamente solo una imagen vertical, un obelisco vertical, normalmente hecho de piedra. Eso tenía que ver con, ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo vamos a ver en un minuto. O una imagen de piedra, y esto tenía que ver más con él. Esto tenía que ver con, bueno, como un icono. Este era un tipo particular de obra de arte. Dios especificó varios tipos de obras de arte. No estaba prohibido el arte, sino hacer algo de carácter religioso al que uno se inclinaría. ¿De acuerdo? Así que vemos que aquí se nos prohibió hacer cosas ante las cuales inclinarnos, que usáramos como ayuda o instrumento de adoración. La gente dice, bueno, ya sabes, no estamos adorando esa imagen. No estamos adorando esa pintura. No estamos adorando esa estatua. Estamos tratando de adorar a Dios. Solo necesitamos algo que nos recuerde a Dios. Fíjate lo que Jesucristo dijo en Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 23. Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. Ahora, ¿quieres ser un verdadero adorador de Dios? La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. No debemos adorar a Dios usando varios artefactos físicos, varias imágenes físicas. Debemos adorar a Dios en espíritu. Ahora, vamos a volver y vamos a relacionar algunas de estas cosas un poco más tarde, pero notamos esta referencia particular en Levítico 26, versículo 1, donde habla de las imágenes verticales o la piedra erguida. El obelisco, en realidad, es a lo que se refiere. Notemos en Jeremías 43. Jeremías 43, versículo 13. Dios habla aquí de cómo va a herir la tierra de Egipto. En el versículo 12, encenderé fuego en las casas de los dioses de Egipto, y las quemará. Versículo 13, y quebrará también las imágenes de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto las quemará a fuego. Y quebrará también las imágenes de Bat-Samas. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, Bat-Samas significa en hebreo la casa del sol. Así que esto era, Bet-Semes era una ciudad en Egipto, y el nombre significaba la casa del sol. Esta es la forma hebrea del nombre. Hoy se conoce, el nombre más común por el que se le conoce es el nombre griego, Heliópolis, que nuevamente significa la ciudad del sol, la ciudad del dios sol. Heliópolis. Ahora, este término, las imágenes, versículo 13, es una palabra particular en hebreo. Es la misma palabra que se usó en Levítico 26, versículo 1 que significa un obelisco erguido, un obelisco erguido. Y básicamente era el simbolismo. Era un símbolo de fertilidad. Era un símbolo fálico. Para eso fue diseñado. Eso era lo que representaba. Ese era el símbolo del dios Sol, el dador de vida. Ya ves, por eso usaban el simbolismo. No creo que tenga que ser mucho más explícito que eso. Y esta era una imagen que se erigía allí en esta ciudad egipcia de Heliópolis, o Bet-Semes. Ahora, es una historia interesante lo que pasó con ese obelisco en particular. ¿Sabías que el obelisco es una imagen de gran importancia religiosa en el mundo de hoy? Esta imagen, este obelisco en particular, todavía existe. Ahora, ya no está en Egipto. No, salió de Egipto. Salió de Egipto hace más de 1900 años. Hubo un emperador romano, un hombre llamado Calígula, que decidió que esta imagen, este obelisco en particular, este centro de adoración al sol allí en Egipto, en Heliópolis, o Bet-Semes, era demasiado valioso para dejarlo en Egipto. Era un símbolo tan tremendo que había que trasladarlo.
Así que fue una hazaña tremenda, pero el emperador Calígula quitó este obelisco en particular de Heliópolis alrededor del año 40 después de Cristo, y lo llevó a Roma, un lugar lógico, y lo erigió en su circo en la colina Vaticana. Ahora, por supuesto, un poco más tarde el espectáculo cambió y ya no era el circo de Calígula en la colina Vaticana. Había algo más que estaba ocurriendo. Esto se convirtió en una gran sede religiosa, y el edificio conocido como la Basílica de San Pedro fue construido allí, y este gran obelisco permaneció allí, más o menos en el centro, pero cuando construyeron San Pedro, el obelisco quedó descentrado. Y así, en 1586, el Papa Sixto V hizo que el obelisco que Calígula había traído de Heliópolis fuera movido unos cuantos pies para que quedara exactamente centrado frente a la entrada de San Pedro. De hecho, es interesante cuando lees la historia y el número de escenas y todo, había pena de muerte para cualquiera. Él pronunció una sentencia capital sobre los obreros si algo le ocurría al obelisco. Ay de ti si lo rompías cuando lo movieras. Y no lo rompieron, y así recibieron bendición especial, y es una historia interesante cuando quieres leerla, pero en realidad fue movido a su ubicación actual en 1586 por el Papa Sixto V, y solo se trató de una distancia muy corta. Estaba allí en la misma ubicación general, pero fue movido para quedar exactamente centrado. Es todo un obelisco. Hubo otros 2 obeliscos que fueron traídos de Egipto. Irónicamente, uno fue erigido en Londres y uno fue erigido en Central Park en Nueva York. Y así, nuestro pueblo Israel logró importar obeliscos de Egipto que fueron movidos en una fecha posterior y traídos aquí, y así tenemos uno también. Podemos estar realmente orgullosos de eso. Uno de los símbolos en pie, el obelisco, los símbolos del dios Sol, el símbolo de fertilidad. Ahora, sabes, no se detuvo allí porque, ya ves, no todos podían permitirse el original. No todos podían ir a Heliópolis y trasladar uno. No había tantos. Así que, por supuesto, las réplicas abundan, y por eso el obelisco en forma de aguja, y una aguja es solo un obelisco modificado. De ahí viene. Puedes leerlo en cualquier enciclopedia de historia religiosa, que es simplemente, ya sabes, una derivación del obelisco como simbolismo religioso de un obelisco. Dios se refiere a eso en el libro de Ezequiel a través de las cosas que los israelitas estaban haciendo, de erigir estos diversos obeliscos y todos los elementos que iban con ellos, en Ezequiel, capítulo 8, versículo 17. Luego me dijo, ¿has visto esto, oh hijo de hombre? ¿Es poca cosa para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Porque han llenado la tierra de violencia y se han vuelto para provocarme a ira, ya que se llevan el ramo a su nariz. Ahora, así es como se lee en la versión King James, a su nariz, pero este término en realidad en el original se interpreta como un gesto de desprecio o burla hacia Dios. Ahora, lo que se conoce en el Antiguo Testamento como las 18 enmiendas de los Oferim. Ahora, los Oferim eran los escribas que copiaban el Antiguo Testamento. Hicieron 18 cambios y en realidad llevaron registro de los lugares donde cambiaron. Y estos cambios básicamente tenían que ver con algo que sintieron que arrojaba una mala reflexión sobre Dios o que era irrespetuoso hacia Dios, y así cambiaron la palabra e hicieron una anotación en el margen de lo que era el original. Lo cambiaron en cuanto a cómo se leía en la sinagoga, y aún así hicieron una anotación porque estaban obligados, como Dios explica en Romanos 3, estaban obligados por la fidelidad de Dios a preservar cada letra. Así que lo hicieron. Incluso los cambios que hicieron son en realidad una lista. Hicieron 18 cambios. Cambiaron la palabra en el margen de lo que era el original. Cambiaron la palabra en el margen. La cambiaron en el margen de lo que era el original. Cambiaron la palabra en el margen, era. Cambiaron la palabra en el margen de lo que era el original. Cambiaron la palabra en el margen de lo que era el original. Cambiaron en el margen de lo que era el original, de lo que era el original, cambiaron la palabra de lo que era el original. Y él dijo, quiero que recuerdes eso, no sea que te corrompas y te hagas una imagen tallada, semejanza de figura alguna, semejanza de varón o hembra, semejanza de bestia alguna que esté en la tierra, semejanza de ave alada que vuele por el aire, semejanza de cosa que se arrastre por el suelo, semejanza de pez alguno que esté en las aguas debajo de la tierra. Y no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado a adorarlos y a servirlos,
Cosas que el Eterno tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero Dios te ha sacado, y estás aquí para hacerle una herencia. Él dice, ahora mira, no salgas a hacer algún tipo de imagen para adorar. Esa no es la manera en que Dios es. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Ahora, aquí dice, no plantarás para ti un bosque de ningún árbol junto al altar del Eterno tu Dios, que tú te hagas. Ni te erigirás estatua, lo cual aborrece el Eterno tu Dios. Ahora, este bosque en particular era una aserá. Era un bosque que se usaba para fines idólatras. Normalmente, los templos paganos estaban situados, los lugares paganos de adoración siempre estaban situados en una colina en un bosque de árboles, rodeados de un bosque de árboles. Es algo interesante, ya sabes, porque esa es la forma estándar en que tenemos estas pequeñas iglesias rurales por todo el país. Siempre están en una colina en un bosque de árboles. Es como si volvieran atrás y leyeran en Deuteronomio 16, versículo 21 y dijeran, bueno, si aquí está lo de plantar un bosque de árboles cerca del altar, pues aquí, construyamos uno. Exactamente como Dios dijo que no se hiciera. Ni erigirás estatua, ningún obelisco en pie, ninguna aguja, nada de eso que el Eterno tu Dios aborrece. Es un símbolo pagano, un símbolo de los ritos de fertilidad, del culto sexual. Y esto, por supuesto, es lo que normalmente ocurría en el bosque, un tipo de simbolismo que hacía notar. Notemos en Miqueas capítulo 5, empecemos en el versículo 10. Y acontecerá en aquel día, dice el Eterno, que cortaré tus caballos de en medio de ti, y destruiré tus carros, nuestros armamentos en los que confiamos. Y cortaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas. Y cortaré la hechicería de tu tierra. Y no habrá más adivinos. Dios dice que va a acabar con la astrología, y que va a acabar con los adivinos. Bueno, esas cosas son una abominación a los ojos de Dios. Tus imágenes talladas también cortaré, y tus imágenes en pie, tus obeliscos, tus agujas, cortaré de en medio de ti. Y no volverás a adorar la obra de tus manos. Arrancaré tus bosques de en medio de ti, y así destruiré tus ciudades. Y ejecutaré venganza en ira y en furor sobre las naciones que no escucharon. Así que Dios no está complacido con la religión de la que esta nación gusta enorgullecerse. Notemos en Primera de Reyes 14 un par de ejemplos aquí de cuán lejos se desviaron los israelitas. Un par de ejemplos aquí, Primera de Reyes 14, versículo 15. Comencemos en el versículo 14. Además, el Eterno levantará para sí un rey sobre Israel, el cual cortará la casa de Jeroboam en aquel día. ¿Pero qué? Incluso entonces. Porque el Eterno herirá a Israel como la caña que se agita en el agua, y arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río, más allá del Eufrates, porque hicieron sus bosques, provocando al Eterno a ira. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, quien pecó, quien hizo pecar a Israel. Bajando un poco más, versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, e imágenes y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. También había sodomitas en la tierra. Así que Dios vinculó la idolatría y toda la homosexualidad. Dios dijo que iba a arrancar a Israel. Arrancó a Israel de la tierra en la antigüedad por el tipo de cosas que tenían. Construyeron lugares altos. Tenían todos sus pequeños lugares de adoración idólatra. Y tenían sus imágenes, sus obeliscos, sus bosques en cada colina alta, bajo cada árbol verde. Allí iban y plantaban. Y tenían estos lugares de adoración idólatra. Dios no está complacido con eso. Dios no dice que debemos idear en nuestra propia mente la manera en que nos gustaría adorarlo, y luego ir a hacerlo, y Él estará satisfecho. Dios no dice que puedes hacer cualquier cosa que quieras, siempre y cuando tengas una buena actitud al respecto, y tengas tus actitudes correctas, y estés tratando de servir a Dios. Dios no se preocupa por lo que haces. O sí, Dios sí se preocupa por lo que haces. Tu actitud es importante. Eso es correcto. Dios dice que debemos adorarlo en sinceridad y en verdad. Ya sabes, hay muchas personas que tienen una buena actitud. Son sinceras. Ya sabes, si eres sincero, básicamente tienes una buena actitud, ¿verdad?
Pero Dios dice que simplemente adorarlo con sinceridad no es suficiente. Tienes que adorarlo, se nos dice, en sinceridad y en verdad. Eso es lo que se nos dice en Primera de Corintios. Cristo lo declara en Primera de Juan, o no en Primera de Juan, sino en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Y eso correspondería, ya sabes, con tu corazón. Pero la verdad, también debemos adorar a Dios en verdad. No es suficiente con simplemente adorar a Dios de la manera que tú pienses que está bien. Tienes que adorar a Dios de la manera en que Dios dice que está bien. Dios no está complacido, Dios no está satisfecho con que usemos nuestra propia imaginación y nuestra propia manera para inventar nuestra propia invención en términos de religión. Ahora, ¿qué pasa con los retratos de Cristo? Bueno, vemos aquí que no debemos hacer imágenes de Dios. ¿Qué pasa con las imágenes de Cristo? Seguramente, ya sabes, ¿hay algo malo en eso? Notemos, para empezar, un par de cosas. Dios enfatizó que no debíamos hacer ninguna imagen de Dios. No debíamos hacer una imagen de Dios. Bueno, ¿qué pasa con Cristo? Bueno, notemos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por supuesto, el Verbo es Jesucristo. Aquí se nos dice que el Verbo, Jesucristo, era Dios. Notemos en Hebreos, capítulo 1, en el versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al Hijo dice, tu trono, oh Dios. Jesucristo es Dios. Así que cualquier mandamiento o cualquier prohibición que se aplique a Dios también se aplica a Jesucristo. Ahora bien, las imágenes, los diversos cuadros, las diversas estatuas, las diversas pinturas que pretenden representar a Jesucristo, dan una imagen completamente equivocada, distorsionada. Ni siquiera se parecen en lo más mínimo a como era Cristo. De hecho, parecen todo lo contrario. Se nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 14, porque evidente es que nuestro Señor vino de Judá. Muy claramente, Jesucristo era judío. Ahora bien, las imágenes, los diversos cuadritos y estatuillas y cosas así, los rasgos son cualquier cosa menos judíos. Ciertamente, no parecen judíos. El color de piel no lo es, los rasgos no lo son. Usualmente son muy delgados y suaves, con facciones aguileñas, luciendo con un tipo de suavidad femenina. Nada parecido a como era Jesucristo. Vamos a probarlo en unos minutos. Número 1. Cristo era judío. Esto es muy claro. Notemos en 1 Corintios 11, versículo 14. ¿No os enseña la naturaleza misma que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ahora, señala más arriba en el versículo 4, que cualquier hombre que tiene el cabello largo deshonra a Cristo. Lo que dice en 1 Corintios 11, versículo 4, lo estoy parafraseando. Ahora, Jesucristo, muy obviamente, no tenía el cabello largo, y sin embargo todas estas imágenes siempre lo representan con largos cabellos sueltos. Dice que cualquier hombre que use el cabello largo está deshonrando directamente a Cristo, y que es una vergüenza, incluso desde un punto de vista natural, incluso dejando a Dios fuera del asunto. Es algo vergonzoso. Así que obviamente Jesucristo no usaba el cabello largo, y sin embargo todas estas imágenes siempre lo representan con largas melenas sueltas. Notemos en Isaías 53. Jesucristo es generalmente representado, como sabes, pintado de una manera para verse muy suave y femenino. Notemos en Isaías 53. Jesucristo es generalmente representado, como sabes, pintado de una manera para verse muy suave y femenino, y con una belleza exterior casi. De hecho, usualmente hay una especie de halo y pintura alrededor y este tipo de sonrisa pegajosa y dulce en su rostro. Se nos dice aquí, en Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Jesucristo no tenía una apariencia exterior como, ya sabes, un individuo muy atractivo. No hay parecer en él, ni hermosura. Ninguna belleza que, cuando lo veamos, debamos desearlo. En otras palabras, no parecía, ya sabes, con algún tipo de apariencia femenina, suave, hermosa. No era, ya sabes, lo que llamaría siquiera excesivamente apuesto.
No había ninguna característica física particular, nada en su rostro que lo hiciera parecer tan deseable. Ya sabes, todas estas imágenes dan una visión completamente equivocada y distorsionada. Cuando ves las de la crucifixión, usualmente muestran como una gotita, ya sabes, tal vez una gotita de sangre aquí o allá. Bueno, habla de la manera en que Cristo se veía cuando fue crucificado en Isaías 52, versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, era irreconocible. Había sido golpeado hasta quedar en una pulpa sangrienta. Como ese látigo romano de 9 colas había desgarrado su carne, estaba literalmente irreconocible. Si alguna vez has visto a alguien que quizás ha estado involucrado en un accidente automovilístico grave o algo así, y su rostro está todo hinchado, ensangrentado, y lo miras, incluso a alguien que conoces muy bien desde hace mucho tiempo, y casi no puedes reconocerlo. Es difícil realmente reconocerlo. Entonces, ¿qué hacen estas imágenes? Bueno, distorsionan y pervierten completamente cómo era Jesucristo, distorsionan completamente de qué se trataba su sacrificio. No transmiten nada de esto. Jesucristo generalmente es representado en estas imágenes. Es representado ya sea como un pequeño bebé indefenso en los brazos de su madre, o como un hombre muerto colgando en una cruz. Ahora, ¿cómo es Jesucristo? ¿Cómo aparece Jesucristo? Bueno, la única imagen que se nos da, la única descripción en la Biblia que realmente se nos da de cómo se ve Jesucristo ahora, está en Apocalipsis capítulo 1. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos, como llama de fuego. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Literalmente, se desplomó. Desmayó. Ciertamente, nada parecido a las imágenes que se pintan. Simplemente sirven para oscurecer la verdad. Y esa es en realidad la razón por la que Dios odia este tipo de cosas, porque aparta la mente de las personas de la verdad. Llena completamente su mente con toda clase de conceptos equivocados. Ahora, ¿cómo lo tratas? ¿Qué haces con cosas como estas? A veces la gente tiene pequeños artefactos. Tal vez, como digo, tal vez un pequeño Buda que recogieron, o un pequeño tótem indio, o esto o aquello, varias cosas de significado pagano. ¿Qué deberías hacer con eso? Ya sabes, tal vez ponerlo en tu repisa y mirarlo. Oh, yo no lo adoro. No, solo pienso que es bonito. Bueno, ¿Dios piensa que es bonito? Notemos en Éxodo capítulo 23, ¿qué instruyó Dios a los israelitas que hicieran? Éxodo 23, versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los honrarás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus imágenes. Ahora, Dios dijo, cuando entres en la tierra, no tomes las pequeñas imágenes que los paganos tenían y como que les rocíes algo y digas, ahora vamos a llamarlas con el nombre de Dios. No llamaremos a esto Moloc o Dagón o quien sea. Vamos a llamarlo con el nombre de Dios. ¿No es lindo esto? Como la estatua de Júpiter Olimpo, que rápidamente fue llamada San Pedro y fue puesta allí en el Vaticano. Eso es literalmente cierto. El cetro fue cortado de su mano, reemplazado por llaves. Ese fue el único cambio hecho. De hecho, es un hecho histórico que era la estatua romana antigua de Júpiter Olimpo. Originalmente, fue hecha para representar a Nimrod. Por eso toda la estatua era negra. Pedro no era un hombre negro, él era judío. Y había muchos en la iglesia, y ciertamente personas de todas las razas y orígenes que estaban en la iglesia. Pero eso era verdad. La estatua fue originalmente hecha para representar a Júpiter Olimpo, hecha para representar a Nimrod. Por eso se ve como se ve. ¿Alguna vez has visto una foto de ella? Ciertamente, no se parece a San Pedro. O Pedro, ya sabes, de nuevo, incluso la terminología, santo. La gente no entiende qué significa eso. Bueno,
ya sabes, si tienes el Espíritu de Dios, estás apartado, eres santificado. Eso es lo que hace que, si eres uno del pueblo de Dios, seas un santo. Pablo escribió a la iglesia, ya sabes, escribió a los santos que estaban en Colosas, o a los santos que estaban en Efeso. No es un título para ser asignado a, ya sabes, ciertos individuos. Bien, notemos en Éxodo 34, versículo 13. Y destruiréis todas sus imágenes fundidas y arrancaréis todos sus lugares altos. Eso es lo que se supone que debemos eliminar. Notemos en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 5. Así habréis de tratar con ellos. Derribaréis sus altares, quebraréis sus imágenes, cortaréis sus bosques y quemaréis sus imágenes talladas en el fuego. Ya sabes, Dios va a disgustar a algunas personas cuando Cristo regrese y establezca el milenio. Muchas de las cosas que la gente piensa que son magníficas obras de arte, grandiosas obras artísticas, Dios las va a destruir. Dios las va a quemar. Algunas personas probablemente se van a horrorizar un poco. Van a pensar, oh, eso es terrible, ya sabes, eso es una gran obra de arte. Dios dice que es una abominación para él. Dios no está impresionado por algunos de estos colosales budas gordos y burlones. Dios no está impresionado por todos estos pequeños, ya sabes, varios amuletos, varios símbolos de astrología y cosas por el estilo. Bueno, es un montón de demonismo y brujería. Y Dios odia ese tipo de cosas. Él dice que deben ser destruidas, deben ser quemadas, deben ser absolutamente quebradas. Ni siquiera debes sacarlas y dárselas a tu vecino. Deben ser destruidas, absolutamente borradas. Dios odia ese tipo de cosas. Ya sabes, es un asunto en el que Dios es muy claro sobre lo que Israel debía hacer. Por supuesto, Israel no ha hecho eso. La gente piensa, oh, eso está bien, ya sabes, véndelo como baratijas turísticas. Hay varias, ya sabes, hay varias cosas que puedes repasar. Es muy obvio el tipo de cosas que el apóstol Pablo enseñó sobre el tema porque, cuando lees la historia en Hechos capítulo 19, retomemos la historia aquí, Hechos capítulo 19, versículo 23, y verás que en ese mismo tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca de aquel camino. Lo que Pablo enseñó no era una religión de un día a la semana, era un modo de vida. Hubo un alboroto no pequeño acerca de aquel camino. Porque cierto hombre llamado Demetrio, platero, que hacía templecillos de Diana en plata, daba no poca ganancia a los artífices. Ahora bien, aquí había un gran, ya sabes, aquí había un verdadero auge económico. Aquí había algo realmente ocurriendo. Y aquí había un hombre que era platero. Y hacían pequeños ídolos. Hacían pequeños adornos, varias obras de arte, piezas de arte de plata. Y se enriquecían con eso. Luego reunió con los obreros de su oficio semejante y dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Miren, ya saben, tenemos un excelente negocio en marcha. Nos estamos haciendo ricos con esto. Hemos hecho mucho dinero. Además, veis y oís que no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Así que no solo nuestro oficio está en peligro de ser desacreditado, sino que también el templo de la magnífica diosa Diana debe ser estimado en nada, y debe ser destruida su majestad, a quien toda Asia y el mundo veneran. Ahora Pablo estaba a punto de sacar a estos hombres del negocio. Ahora, si Pablo hubiera ido predicando como mucha gente predica hoy, habría dicho, ahora no deberían hacer referencia a esto, ya saben, no deberían emitir esta declaración y afirmar que están más adorando a Diana. ¿Por qué no lo llamamos una estatua de la Virgen María? Bueno, él habría entusiasmado a estos hombres, les habría dado más negocio. Les habría generado un poco más de negocio. Habrían estado contentos de ver a Pablo venir a la ciudad. Él enseñó el camino como mucha gente podría hacerlo. Él habría dicho, bueno, miren, ya saben, pueden fabricar cruces de plata y pueden, ya saben, hacer varios pequeños artefactos, varios pequeños símbolos religiosos. Pablo enseñó lo que mucha gente enseña hoy. Estos plateros, estos orfebres en Efeso no se habrían enojado tanto con él. En realidad, comenzaron un motín porque Pablo estaba a punto de sacarlos del negocio con lo que enseñaba. Ahora bien, piensen, ya saben, incluso el mismo símbolo de la cruz. Ya sabes,
es interesante. Puedes ver, si consigues algunos libros sobre, por ejemplo, la historia temprana de América, ya sabes, es simplemente un hecho histórico. El símbolo de la cruz fue muy utilizado en el simbolismo religioso en la América precolombina. Figuraba en el uso religioso de los indios, ciertamente los indios mexicanos. Figuraba en el uso religioso allá en África. Hay cruces de hierro, hay cruces de metal, cruces de piedra que fueron descubiertas por arqueólogos en África Central. Hay tumbas en Egipto donde la cruz está grabada allí, varios tipos de cruces. Porque, ya sabes, hay varios tipos de cruces. Está la cruz latina, la cruz griega, la cruz de Malta, la cruz de San Andrés, varios tipos de cruces. Todas se ven un poco diferentes. No todas pueden ser lo que Cristo fue crucificado. De hecho, muy probablemente, ninguna de ellas es lo que Cristo fue crucificado. Porque la palabra griega usada para traducir cruz en nuestras Biblias en inglés, con la excepción de un lugar, traducida como árbol en Pedro, en un lugar, pero simplemente, la palabra griega significa un poste erguido o estaca o árbol, tronco de árbol. Y no necesariamente lleva la connotación en absoluto de qué tipo de travesaño tenía allí. Eso es simplemente una cuestión de conjetura. Ya sabes, la idea de llevar algo o ver algo como un amuleto de buena suerte, es interesante. Ya sabes, no voy a retroceder, pero si vuelves a Génesis, capítulo 4, bueno, en realidad, en Génesis capítulo 4, donde Caín mató a Abel, y Dios exilió a Caín a la tierra de Nod, que puso una señal para Caín, una marca o una señal. La palabra hebrea traducida como marca es OWCH. Es una marca, una señal, un faro, una bandera, algún tipo de símbolo que él estableció. Es en realidad una marca de límite para diferenciar entre la tierra de Edén y la tierra de Nod. Eso fue establecido para realmente marcar allí la demarcación de la tierra donde estaba Caín, y más allá de la cual nadie más, el resto de la raza humana, no debía ir. Era un marcador, un faro que fue establecido para Caín. Y cuando lo estudias desde un punto de vista histórico, obtienes una idea de, ya sabes, una manera muy lógica de captar el interés de la gente sobre algo. Tomas, ya sabes, inventas algún tipo de, ya sabes, algún tipo de travesaño, tomas un par de troncos o algo, los unes y los colocas como una señal para captar el interés de la gente. Y en realidad llegó a ser visto por los descendientes de Caín como un amuleto de buena suerte porque eso fue, ya sabes, lo que protegió la vida de Caín, y probablemente Caín mismo, ciertamente sus descendientes, llegaron a realmente llevar una miniatura de esto alrededor de su cuello que era como un amuleto, algo para protegerlos, como un amuleto de buena suerte. Y ese fue en realidad el símbolo de la cruz, la forma allí. De allí vino, bueno, de donde viene la letra T, de hecho, se convirtió en el símbolo de Tamuz en el mundo posterior al diluvio. Y era él, ya sabes, el símbolo que lo representaba, era la letra Tau, la primera letra de su nombre, que se hizo con la forma de este amuleto de la buena suerte que representaba a Tamuz. Es una historia interesante. Puedes repasarla, rastrearla, y la manera en que realmente entró ni siquiera estaba vinculada en absoluto con la adoración cristiana hasta más de 300 años después del tiempo de Cristo. Pero, ya sabes, hay muchas cosas que entran. Y muchas de las cosas que desfilan bajo el disfraz y el contexto de la religión, ya sabes, son lo opuesto de lo que Dios enseña. Ahora quizá decimos, bueno, sí, ya sabes, nosotros no hacemos esas cosas. No tenemos ídolos. No tenemos estas diversas imágenes y artefactos y símbolos. No andamos, ya sabes, con esos pequeños signos de astrología, ya sabes, signos del zodiaco. No andamos con esas cosas. No tenemos ídolos alrededor. No nos inclinamos y adoramos estas cosas. Ya sabes, hay otras aplicaciones de lo que significa admitir idolatría. Ya sabes, un ídolo era algo que se usaba en adoración. ¿Qué significa adorar? Webster define la adoración como adoración, admiración sin límites, devoción extrema, amor intenso. Ya sabes, es interesante incluso parte de la terminología que usamos. Usamos el término ídolo hoy. La gente habla de ídolos de matiné. Hablan de estrellas de cine. Hablan de alguien siendo mi ídolo. Y ciertamente, varias estrellas de cine en tiempos más recientes, varias estrellas de rock. El término ídolo,
ya sabes, llamando a alguien ídolo adolescente. Bueno, ¿qué significa adorar? Significa adorar, tener admiración sin límites, devoción extrema. ¿Dirías que, ya sabes, algunas de estas personas están propiamente llamadas ídolos? Bueno, según la definición del diccionario Webster, hay mucha gente que adora a algunos de estos personajes. Ya sabe, ingresa a la estancia de algunos individuos y piensa que se encuentra en un santuario. Bueno, poseen diversas imágenes y parecen ser un santuario demoníaco debido a que algunas de ellas se presentan como horrorosas. Ya sabes, cubriendo la pared. Esperas que el incienso esté ahí, ya sabes, subiendo. No sé, ya sabes, si hacen más. No sé todos los ritos que se adjuntan a eso. Pero, ya sabes, tienen suficiente material ahí para hacer un verdadero, ya sabes, verdadero ambiente pagano. Pero, este tipo, cuando lo ves, ya sabes, algunos de estos personajes llegan a la ciudad, ya sean las estrellas de cine o las diversas estrellas de rock o lo que sea. ¿Ves la manera en que ciertas personas en devoción sin límites van allá y simplemente harán fila por horas y horas y gritarán y clamarán y prácticamente se pierden a sí mismos? Arrancarán la ropa. Harán cualquier cosa y todo. Esa adoración, ya sabes, como sentarse y mirar la imagen, como una visión deidad o algo así. Admiración sin límites, devoción extrema, amor intenso. Bueno, hay varios tipos de idolatría. Pero eso puede aplicarse a una variedad de cosas. Ya sabes, algunas personas tienen una devoción sin límites. Ya sabes, tienes una devoción sin límites por algo, lo estás adorando. Ya sabes, tu devoción a cualquier cosa y todo excepto a Dios necesita tener ciertos límites. Jesucristo dijo, no hay nadie que venga a él que no ame mucho menos en comparación a su padre, su madre, su hermano, su hermana, ya sabes, incluso su propia esposa no podía ser su discípulo. Ya sabes, lo que pones primero en tu vida, a lo que das tu lealtad, a lo que das tu devoción, lo que veneras, lo que adoras. Notemos otra aplicación en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Se nos dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí, el apóstol Pablo equipara la avaricia con la idolatría. Ahora, ¿por qué la avaricia sería idolatría? Bueno, ya sabes, cuando codicias algo, cuando eres codicioso de algo, hay una adoración, hay una devoción extrema, hay un ferviente deseo, hay una lealtad que está ahí, un anhelo por. Nota lo que Dios dice que va a hacer al respecto. Va a haber algunas lecciones duras que tendremos que aprender como nación. Ciertamente, necesitamos repasar y examinar nuestros propios valores y evaluar nuestras propias actitudes. Isaías, capítulo 2, versículo 1, Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Eterno. Porque tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra también está llena de plata y oro, y no hay fin a sus tesoros, su tierra también está llena de caballos, y no hay fin a sus carros. Ciertamente, reconocemos eso aquí en Houston en la autopista. También su tierra está llena de ídolos. Dios dice que nuestra tierra, la tierra de Israel moderno, está llena de ídolos. Adoran la obra de sus propias manos, lo que sus propios dedos han hecho. ¿Qué adoramos principalmente en esta tierra? Adoramos el materialismo. Adoramos, dice Dios, la obra de nuestras propias manos. El hombre común se inclina, y el hombre ilustre se humilla, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Eterno y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Eterno será exaltado en aquel día. Porque el día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y el Eterno solo será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Él no va a dejar algunos alrededor para que la gente los contemple. Muchas majestuosas obras de arte van a ser destruidas. No van a sobrevivir. Los ídolos Él los abolirá totalmente, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las cuevas de la tierra por miedo al Eterno. Buscad al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el digno de ser tomado en cuenta.
Dios dice que va a sacudir la tierra, y cuando venga el día del Señor y Jesucristo comience el proceso de juzgar la tierra ese año final antes de su regreso, las cosas en las que la gente ha puesto su confianza, y en esta tierra ciertamente los dioses del materialismo, nuestros ídolos de oro y plata, y en esta tierra ciertamente el oro y la plata, y en esta ciertamente los dioses de oro y plata, y en esta ciertamente los dioses de oro y plata, y en esta tierra ciertamente los dioses de oro y plata, y en esta tierra ciertamente los dioses de oro y plata, y en esta tierra ciertamente los dioses de oro y plata. Dios advierte tan enfáticamente contra ello, porque cuando comenzamos a poner nuestra atención y llenamos nuestras mentes con estas diversas cosas físicas, en realidad limitan a Dios, al menos en nuestros pensamientos. Nos dan un concepto muy limitado de Dios, no el concepto verdadero, no el concepto de poder y gloria y grandeza y esplendor que la Biblia enseña. Necesitamos tener nuestras mentes purgadas de estas ideas falsas, estas actitudes falsas y estos conceptos que llevamos, porque hemos crecido en un mundo idólatra, y necesitamos examinarnos por las diversas idolatrías modernas. Cualquier cosa a la que demos nuestra lealtad sin límites, nuestra adoración, y puede ser cualquier cosa, desde bienes materiales hasta el reconocimiento de otras personas. Puede ser cualquier cosa, desde una estrella de rock hasta tu propia familia. Cualquier cosa que permitas que se interponga, cualquier cosa que permitas que se ponga primero en tu vida, a la que des devoción sin límites, en realidad se interpone entre tú y Dios. Necesitamos, hermanos, realmente examinarnos y entender que la ley de Dios nos define el carácter de Dios. Define la manera en que Dios es, la manera en que Dios piensa. Nos dice lo que es pecado. Es ese espejo espiritual perfecto en el que podemos mirarnos y vernos a nosotros mismos. Podemos ver las áreas de nuestras vidas que necesitamos fortalecer y tener más del entendimiento del camino de Dios y el punto de vista de Dios, la perspectiva de Dios. Además, podemos comenzar a limpiar nuestras mentes de las telarañas y las ideas y las actitudes que vienen de este mundo y de sus ideas y sus actitudes erróneas.